Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si llega en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché de un pastor, estaba en el vestíbulo tras el servicio saludando a la gente y vio a un hombre que no había visto en mucho tiempo. Lo llamó hacia un lado, dijo: Señor, usted necesita unirse al ejército del Señor. El hombre dijo: ¿de qué está hablando? Yo estoy en el ejército. El pastor dijo: bueno, ¿cómo es que solo lo veo en Navidad y Pascua? Él le susurró: estoy en el servicio secreto. Levante su Biblia, dígalo con convicción: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de bendecido por sus enemigos. Sabemos que Dios puede bendecirnos. Puede mostrarnos favor, promovernos, sanarnos, pero no siempre nos damos cuenta de que Dios puede usar nuestros enemigos para bendecirnos. Lo que pensaría que es una desilusión, una persona que se marchó, un amigo que lo traicionó, un compañero que intentaba hacerlo verse mal, quizá no le guste, pero usted no podrá alcanzar su destino sin ellos. Todo es parte del plan de Dios para llevarlo a donde debería estar. David solo sería conocido como un muchacho pastor si no fuera por Goliat. Goliat fue puesto estratégicamente en el camino de David, no para derrotarlo, sino para promoverlo. Sin Goliat, David nunca habría tomado el trono. No se queje de sus enemigos. Quizá parezca un revés, pero realmente es un ajuste para que Dios lo lleve a su trono. Después de todo, Dios pudo usar a Saúl para promover a David. Saúl tenía la autoridad. Pudo haberse promovido en el corazón de Saúl diciéndole que promoviera a ese joven, pero Dios escogió bendecir a David, no a través de sus amigos, sino sus enemigos. Es por eso que no tenemos que halagar a la gente, ni intentar convencerla de caerles bien, esperando que nos den una buena oportunidad. No, Dios no tiene que usar a sus amigos, puede usar a sus enemigos, sus críticos, aquellos que están tratando de derribarlo, los puede usar para que lo levanten. Y es interesante que una vez que David derrota a Goliat, no vuelve a oírse más de Goliat. Goliat fue creado para el propósito de David. Parte de su destino era establecer quién era David. Y así como Dios tiene relaciones preparadas para usted, gente que lo anime, que lo haga avanzar, Él también preparó gente que tratará de detenerlo, desanimarlo, que intentará hacerlo verse mal. Hay Goliaths mandados para cruzarse en su camino. Y si usted no entiende este principio, se desanimará. Dios, ¿por qué me sucede esto? Esa oposición no pretende detenerlo. Lo que pretende es establecerlo. Y cuando la venza, no solo entrará en un nuevo nivel de su destino, sino todos a su alrededor verán el favor de Dios en su vida. En el 2002, escuchamos que el equipo de básquetbol de Houston se mudaban de este edificio y la ciudad pensaba venderlo. Nosotros necesitábamos un auditorio mayor. Cuando oí eso, algo cobró vida en mi interior. Supe que se suponía que debería ser nuestro. Y se supo que estábamos interesados en él. Había todo tipo de discusión sobre qué debería sucederle a este edificio. Y un amigo mío estaba en una comida de negocios, sentado con ejecutivos muy importantes. Y uno de los ejecutivos, un hombre muy influyente, descubrió que mi amigo asiste a Lakewood. Y empezó a hablar del Compaq Center y de cuán en contra nuestra estaba. De lo terrible que esto sería para la ciudad y de que ninguna iglesia debería tener este edificio jamás. Otras personas en la mesa se le unieron, como riéndose y burlándose, hablando de que Lakewood no tenía oportunidad alguna de conseguirlo. Finalmente, este ejecutivo miró a mi amigo y dijo muy sarcásticamente: habrá un día frío en el infierno antes de que Lakewood obtenga este edificio. Mi amigo me llamó después, me contó la conversación. Dije: gracias por las buenas noticias, agradezco ese apoyo. Pero la verdad es que esa conversación fue ordenada por el Creador.
Era uno de esos Goliaths que Dios puso estratégicamente en nuestro camino. Cuando oí cuán en contra nuestra estaba, yo ya estaba determinado, pero algo en mí se levantó. Tuve una santa determinación. Tuve un fuego nuevo, una resolución. Y cada vez que se complicaba, que parecía que no se resolvería, que me sentía tentado a desanimarme, podía oír esa frase: un día frío en el infierno. Recuperaba mi pasión de inmediato, en menos de 5 segundos. A veces Dios pondrá un enemigo en su vida para mantenerlo motivado. Permitirá críticos, dudosos, desalentadores, incluso algunos odiadores, para aunque se sienta cansado pensando que quiere rendirse, siga avanzando, sacudiéndose eso, no porque sienta hacerlo, sino porque no quiere darle a sus enemigos el gozo de verlo derrotado. No por despecho, ni por orgullo, es una santa determinación. Dios usa lo negativo para mantenernos avivados. Ese líder de negocios que estaba en contra nuestra no se dio cuenta de que Dios lo usó más que lo que a mis amigos. Fue una de las personas más decisivas para obtener el edificio. Lo chistoso es que no estaba a favor, sino en contra nuestra. Dios usó a nuestros enemigos para bendecirnos. Si alguna vez veo a este hombre, necesito invitarlo a comer. Quizá a McDonald's. Algunos de mis enemigos, siento que necesito hacerles un cheque. Si no hubieran estado en mi contra, no hubiera orado tanto. Si no se hubieran burlado, me habría rendido pronto. Si no me hubieran dicho que no podía hacerlo, que no... tenía lo requerido. Podía haber sido confiado, acomodarme donde estaba. Fue su posición la que me empujó adelante. Muchas veces Dios usará a sus enemigos para impulsarlo al éxito más que a sus amigos. David dijo: Dios prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Note que cuando Dios lo atraviesa por la oposición, no va a hacerlo en privado, lo va a hacer donde todos sus enemigos lo puedan ver. Este edificio está en la segunda autopista más ocupada en la nación. No puede manejar mucho en esta ciudad sin ver lo que Dios ha hecho. Y ese hombre que estaba en contra, solo puedo imaginarme, cada vez que pasa por aquí, algo susurra a su oído: debe ser un día frío en el infierno, porque están allí. Quizá hoy enfrente algún tipo de enemigo, no solo una persona, quizá en su salud, en sus finanzas, en su relación, pareciera que nunca se va a resolver. Pero tenga esta perspectiva nueva. Justo ahora, Dios prepara la mesa. Los ángeles están sacando la comida del horno. Gabriel pone los toques finales en esa comida. En cualquier momento va a oír la campana de la comida. Dios va a decir: es tu tiempo. Aquí está la mesa, aquí la comida.
que preparé para ti. No va a ser un poco de comida rápida, escondida en la esquina, que nadie ve. No, Dios prepara una mesa, como hizo con David, como hizo con nosotros, donde no solo todos sus amigos lo ven, sino aún sus enemigos, los dudosos, los desalentadores, quienes dijeron que no podía hacerlo. Lo van a ver bendecido, promovido, vindicado, viviendo sus sueños en un lugar de honor e influencia. En un sentido, Dios usó a Judas más de lo que usó a los demás discípulos. Judas fue mandado para traicionar a Jesús. Su propósito era tratar de detenerlo. Y no solo era idea suya, era el plan de Dios. En el momento parecía una fatalidad, pero si no hubiera traicionado a Jesús, no habría habido una crucifixión. Sin la cruz, no habría habido una resurrección. Sin la resurrección, no tendríamos redención ni salvación. Y honramos a María, la madre de Jesús, por alumbrarlo en el pesebre. Celebramos a Juan bautizando a Jesús, la paloma descendiendo del cielo. Pero el hombre que traicionó a Jesús, quien lo vendió por 30 piezas de plata, fue también una parte tan crucial de su destino, si no es que más que los otros. ¿Qué estoy diciendo? No se queje de la persona que lo traicionó. Si esa persona se marchó, entonces no le puso trabas, más bien lo preparó para la plenitud de su destino. Si mintieron sobre usted, trataron de derribarlo, de ignorarlo, quizá no fue justo, pero si Dios lo permitió, sabe cómo usarlo a su favor. ¿Qué tal si Jesús se hubiera molestado y dicho: Dios, soy tu hijo? ¿Cómo permitiste que este hombre me traicionara? Es mi discípulo. No, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero no trató de detenerlo. No intentó disuadirlo de eso. Sabía que la traición era parte de su destino divino. Y muy seguido peleamos contra todo lo que no sea nuestra manera. Molestamos preguntando: Dios, ¿por qué sucede esto? Mientras más vivo, más compruebo que nada sucede por accidente. Incluso la posición. Si mantiene la actitud correcta, Dios la usará para su beneficio. Hablaba con un ministro famoso un día. Por más de 50 años había ido alrededor del mundo haciendo mucho bien. La mayoría de la gente lo apreciaba, pero en su ciudad natal, los periódicos locales nunca estaban a su favor. Siempre le hallaban defectos, podía hacer 100 cosas bien, pero nunca reportaban eso. Encontraban lo que no les gustaba y hacían algo grande de eso. Esto pasó año tras año. Él tenía una perspectiva interesante. Él dijo: si no hubiera sido por ese periódico, yo nunca habría logrado tanto. Dije: ¿a qué te refieres? Dijo: ese periódico no solo me mantuvo de rodillas, sino me dio el combustible para seguir avanzando, para probarles que estaban equivocados. Con el tiempo construyó una hermosa universidad en esa ciudad. Decenas de miles de personas han asistido. Hacia el final de su vida, cuando estaba por terminar, de repente los del periódico cambiaron de opinión. Escribieron un gran artículo en primera plana, homenajeando todo lo que hizo. Era como si Dios esperara a propósito. Dios conocía a ese enemigo. Aunque a mi amigo no le gustara, lo hacía ser mejor. Lo mantenía avivado. Lo hacía más determinado, más fuerte. Algunas de las cosas que no nos gustan, que pedimos a Dios que nos libre, si las quitara ahora mismo, no alcanzaríamos nuestro máximo potencial. Esa oposición lo hace más fuerte. Esas personas intentando detenerlo, la traición, la desilusión, eso no puede apartarlo de su destino. Dios tiene la última palabra. Y si no lo ha quitado aún, significa que va a usarlo para su bien. Él coloca estratégicamente a los Goliaths, los Judas, la oposición. Sin Goliat no puede tomar su trono. Sin Judas no alcanzaría su máximo potencial. Sin los Contreras no sería la persona plena que Dios creó. En el libro de Lucas hay una historia familiar. 4 hombres cargaron al paralítico para ver a Jesús. Cuando llegaron a la casa, estaba llena. Tuvieron que subirlo por el tejado para bajarlo por el techo. En un punto Jesús le dijo al paralítico: tus pecados han sido perdonados. Algunos de los líderes religiosos se ofendieron. Empezaron a murmurar:
entre dientes diciendo, ¿quién se cree que es? Él no puede perdonar pecados, solo Dios puede hacerlo. La Biblia dice, Jesús los oyó murmurar. Estaban intentando hacerlo calladamente, entre dientes, pero Jesús escuchó lo que estaban diciendo. Les dijo a los hombres, ¿qué es más fácil? ¿Que yo diga tus pecados son perdonados? ¿O que diga, levántate, toma tu lecho y vete? Y para probarles que era el Hijo de Dios, le dijo al hombre, levántate. Y él se levantó, completamente sano. De seguro, cuando esos contreras lo vieron parado allí, casi se desmayaron. Este es mi punto. Si no hubieran estado murmurando, quejándose, criticando, quizás este hombre no habría sanado. Jesús podría haber perdonado sus pecados y seguido adelante, pero debido a su murmuración, sanó al hombre. Entonces, cuando la gente está hablando de usted, intentando hacerlo verse mal, tratando de derribarlo, no se preocupe, Dios los oye. Lo pone en la posición para que Dios lo bendiga en mayor manera. Usted no los tiene que corregir. No pelee batallas que no importan. Mantenga la paz. Y como este hombre, Dios usará a sus enemigos para bendecirlo. Algo del favor que ha visto, algunos cambios que tuvo, no pasaron gracias a usted. Sucedieron debido a esas personas que trataban de detenerlo. Lo pusieron en posición para promoverlo. Siempre agradezco por mis amigos, pero también he aprendido a agradecerle por mis enemigos. Sin la murmuración, ese hombre quizá no habría sanado. Sin Goliat, David nunca habría tomado su trono. Sin Judas, Jesús no habría resucitado de la tumba. Necesita ver cada enemigo, por así decirlo, cada desilusión, cada traición, bajo esta nueva luz. No fueron enviadas para derrotarlo, sino para mejorarlo. Un amigo mío me dijo en el vestíbulo, hace pocos años su negocio había disminuido mucho. Creía que no podía sobrevivir. Para empeorar las cosas, uno de sus principales competidores habló de él en el radio de manera muy desfavorable. Lo criticaron extremadamente. Hablaron de que no era profesional y por esta razón su negocio estaba disminuyendo. Parecía que este sería el golpe final que lo hundiría. Pero sucedió justo lo opuesto. Cuando lo mencionaron, atrajo una nueva atención a su negocio. Nuevos clientes empezaron a llamar de la nada. El negocio creció y creció. Hoy está más fuerte que nunca. De hecho, él sobrepasó a ese competidor que trató de menospreciarlo. ¿Qué estoy diciendo? Dios puede usar sus críticos para promoverlo. Dios tiene todo tipo de formas para llevarlo a donde debería estar. Sabe cómo tomar lo que era para lastimarlo y cambiarlo y usarlo para su beneficio. A principios de 1900, los granjeros de Alabama enfrentaron un gran desafío. Un insecto llamado gorgojo del algodón había migrado desde Sudamérica y ahora destruía sus cosechas. Intentaron todo lo que pudieron para detenerlo. Fumigaron usando todo tipo de químicos. Incluso inventaron fórmulas, aún así sin resultados. Finalmente, todo lo que podían hacer era sentarse y observar su sustento siendo consumido. Un día un granjero tuvo una idea. Dijo a sus amigos granjeros que en vez de sembrar plantas de algodón, ¿por qué no intentar con maní? Lo vieron como si hubiera perdido el juicio. ¿Maní? ¿No puedo ganar la vida con maní? Con el tiempo los convenció. Y descubrieron que el gorgojo de algodón no le gusta el maní. Sus cosechas despegaron como algo nunca visto. Ganaron más dinero en unos meses con el maní de lo que hubieran ganado en todo el año con las cosechas de algodón. De hecho, cuando los gorgojos de algodón se fueron, ellos no sembraron algodón, se quedaron con el maní. Amigos, Dios trabaja de maneras misteriosas. Quizás esté lidiando ahora con gorgojos de algodón. Mi ánimo, mantenga la fe. El maní viene en camino. Lo que cree que es un revés es realmente Dios levantándolo para hacer algo nuevo. No se queje del compañero que lo perjudicó, lo que no funcionó. ¿Sabe qué fue eso? Un gorgojo de algodón. Algo que parecía que lo que pretendía era destruirlo, pero de hecho Dios va a usarlo para llevarlo al siguiente nivel. Esa persona en el trabajo que siempre trata de derribarlo, siempre intenta hacerlo verse mal. Cuando lo vea esta semana,
Tenga una nueva actitud. Eres solo un gorgojo. Trate de detenerme, pero sea un secreto. Dios va a usarte para empujarme hacia adelante. La Escritura dice, Dios pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. Significa que todo lo que venga contra usted, la persecución, traición, desilusión, si mantiene la fe, en vez de ser un obstáculo que lo derribe, Dios lo usará como trampolín para llevarlo más alto. Cuando tenía 10 años, me gustaba jugar béisbol. Era muy pequeño cuando era niño. De hecho, me llamaban Maní. Siempre era el más pequeño en el equipo. Y estaba en medio de un juego importante. Las gradas estaban llenas, todos estaban observando. Salía al plato a batear. Cuando el entrenador oponente vio lo chico que yo era, salió de la caseta y gritó a sus jugadores en el jardín, acérquense más, acérquense más. Él agitaba sus dos brazos, haciendo un gran drama. Bien podría haber dicho, este chico es un perdedor, mira qué pequeño que es él, no puede pegar, no es normal. Todos en graderías estaban observando. Yo estaba parado allí tan avergonzado, quería esconderme. Los jardineros se acercaron justo detrás del diamante. Nadie estaba en el campo. Todo lo que podía pensar era ese entrenador debió haber mirado a Pablo jugar antes. Cuando vi eso, algo me llenó de pies a cabeza. Pensé, ¿no sabe quién soy yo? No sopló vida en mí. Él no determina mi destino. Soy hijo de Dios Altísimo. Todo lo puedo hacer en Cristo. El lanzador arrojó la pelota. Quizá yo era pequeño, pero me balanceaba como si me diera 3 metros. Le di con todas mis fuerzas. Dios me ayudó a conectarme bien con esa pelota. Salió muy por encima. Dio 2 rebotes y golpeó la cerca. Nadie estaba en el campo. Y entonces logré un jonrón. Esto es lo que quiero que vea. La siguiente vez que me tocó batear, el entrenador vino haciendo el mismo drama, el mismo entusiasmo, pero esta vez gritó, retrocedan, retrocedan, retrocedan. En la misma manera, el enemigo vendrá contra usted en sus pensamientos. Le dirá cosas como, nunca te aliviarás, nunca vencerás esa adicción, nunca lograrás tus sueños, eres muy pequeño, no tienes lo que se requiere. Usted puede creer esas mentiras y dejarse convencer por la mediocridad, o puede hacer lo que hice como niño de 10 años y decir, no, no lo creo. Tú no pones límites a mi vida, no determinas mi destino, no me diste aliento. Quizá me vea pequeño, pero estoy lleno del poder de la resurrección. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive dentro nuestro. Cuando se levanta en fe de esa manera, esos enemigos no lo derrotarán, sino lo promoverán. Si hace eso varias veces, dirá a sus enemigos, retrocedan, retrocedan. Son más poderosos de lo que parecen. No se metan con ellos, van a Lakewood. Saben que son sumamente favorecidos, que son vencedores y no víctimas. La Escritura dice, no se intimide por sus enemigos. No se intimide por lo que alguien dijo, ni se intimide por ese informe médico negativo. Usted y Dios son mayoría. Cuando Jesús salió de la tumba, tomó las llaves de la muerte y del infierno. Dijo, todo poder me fue dado a mí, en el cielo y en la tierra. Ahora te doy ese poder. No eres débil, no tienes carencia, estás lleno de poder para hacerlo. La fuerza mayor del universo está de su lado. Cuando los israelitas eran esclavos, Faraón se enojó y decidió hacerles difícil la vida. Dijo a sus supervisores que les quitaran los materiales para que los forzaran a hacer diario la misma cantidad de ladrillos. Les quitaron la paja y la arena. Ahora debían encontrar sus materiales por sí mismos y trabajar el doble de duro. Era muy injusto. Pero algo interesante sucedió. La Escritura dice que al afligirlos más Faraón, los israelitas se multiplicaban más. Faraón pensó que los estaba deteniendo, pero de hecho los fortalecía. Y a veces, cuando Dios lo quiere promover, no le manda una buena oportunidad, le manda un enemigo. Hará que un faraón, un supervisor, suba al calor
y haga las cosas más difíciles. Pero no se inquiete. Mientras más oposición, usted se fortalecerá más. La verdad es que crecemos en tiempos difíciles. Es cuando nuestro carácter es desarrollado. Es cuando descubrimos talento, confianza, valentía, que ni siquiera sabíamos que teníamos. Faraón, cuando les quitó sus materiales, trataba de restringir a la gente. Los intentaba oprimir, ponerlos bajo presión. ¿Alguna vez ha estado lavando su auto en su casa, usando una manguera, y al abrir la llave del agua, sale casi 1 metro de distancia? Pero cuando realmente quiere rociar su carro de lejos, usted necesita retirarse. Y si es como yo, que no tiene una boquilla de manguera, entonces pone su dedo en el extremo de la manguera y restringe la salida. Uno pensaría que al restringirla, saldría menos agua. Pero es justo lo opuesto. Cuando restringe esa agua, debido a que está bajo más presión, sale disparada de 5 a 6 metros. Va muchas veces más lejos que cuando no tenía presión. De igual manera, cuando el enemigo lo pone bajo presión, piensa que eso va a detenerlo, pero no se da cuenta de que todo lo que hace es provocar que usted salga lanzado. Al sentirse restringido, al enfrentar oposición, no se desanime, prepárese para salir lanzado, para alcanzar nuevos niveles, prepárese para la promoción. Esa presión no lo va a detener, lo va a fortalecer. Cuando Jesús estaba por ser crucificado, se detuvo en el huerto de Getsemaní. Traducido literalmente, significa lugar de presión. Era un huerto de olivos. La única manera en que puede obtener el aceite de las olivas es presionándolas. Si la presión nunca obtendrá el valioso aceite. Si nunca está bajo presión, ni tiene que estirar su fe, padecer, perseverar, entonces nunca descubrirá los tesoros valiosos que Dios puso en su interior. El viernes clavaron a Jesús en la cruz. Una presión increíble. El sábado bajó a la tumba y peleó contra las fuerzas de las tinieblas, restringido. Pero el domingo en la mañana, Él salió lanzado de esa tumba. La muerte no pudo retenerlo. Un mensaje de la resurrección. Dios usará a sus enemigos para bendecirlo. Quizá hoy se sienta restringido, bajo presión, que está siendo oprimido. Es viernes. No se inquiete. El domingo viene. Está por salir lanzado. Cuando usted vea a donde Dios lo lleva, el favor, la promoción, la bendición, va a mirar atrás y a decir con el salmista, fue bueno que yo fuera afligido. Mire, si David estuviera aquí, le diría, fue bueno que Goliat apareciera. Jesús diría, fue bueno que Judas me traicionara. Puedo decirle que fue bueno que ese ejecutivo estuviera en contra nuestra. Quizás sea muy incómodo en el momento, pero un día usted dirá, este enemigo no me derrotó, este enemigo me promovió. Ahora mantenga la fe. Dios cuida de usted. Él nunca permitiría la presión, a menos que fuera a obrar a su favor. Quizás se sienta como si fuera viernes, pero creo y declaro que el domingo viene. Está por salir lanzado, más fuerte, saludable, promovido, vindicado en la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Es una iglesia donde enseña la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.